La historia de Durango, como la de México, es milenaria. Si bien apenas tenemos 200 años de vida independiente como país, nuestra historia es más extensa. Nosotros tenemos registrado que las primeras habitaciones debieron haber sido desde el 450 después de Cristo aproximadamente, y debió haber continuado inclusive después de la época prehispánica. ¿Sí? Es muy posible que haya existido un abandono, y por eso es que vemos varios sectores de la ferrería con estructuras. El 800-900 es su punto máximo de expansión, de construcción, de gente. Cuando hablamos del periodo prehispánico en la ferrería, que es el periodo Chalchihuites, específicamente la rama guadiana, estamos hablando de un espectro de tiempo que va del 450, 550 después de Cristo, y podría llegar hasta el 1350 más o menos después de Cristo. Sin embargo, la extensión territorial y el ingreso a la política actual aconteció en la época de la conquista y la colonia, en donde estas culturas originales sufrieron un fuerte choque con los conquistadores españoles. Fusionándose y dando origen a una nueva raza, los mestizos. Indios de estas regiones se mezclaron con indios del centro del país, y más tarde con negros esclavos de origen africano, y todos ellos con el español y el europeo, que a su vez los europeos ya se habían mezclado con el árabe, romano y galo. Un verdadero cóctel de razas de casi todo el mundo. Esta mezcla de razas se dio en un periodo de entre 200 y 300 años en la época llamada de la colonia, en donde la raza europea fue la dominante en América, México y Durango. Mientras en la época prehispánica la región era habitada por diferentes etnias, abarcando zonas de estados vecinos como Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, entre otras, el territorio se definió hasta la llegada de los españoles, en donde a nuestro estado se le conoció como el Reino de la Nueva Vizcaya. Como muchas cosas suceden desde entonces en este país, pues fue amañado, ¿verdad? Hubo ciertas influencias del tío que era yerno del virrey, y entonces pues todo lo que descubras al norte de la Nueva Galicia es territorio de la Nueva Vizcaya. Y todo lo que descubras al norte es todo, o sea, prácticamente estamos hablando de los límites de Sombrerete. Vamos a trazar imaginariamente una línea de Sombrerete. De ahí para el norte, pues toda la Nueva Vizcaya, todo lo que fueras descubriendo era la Nueva Vizcaya. Llegó a ser tal la aberración, porque era una aberración, que la Nueva Vizcaya alcanzaba hasta San Francisco. Fue un territorio ingobernable, fue un territorio que no tenía capacidad de administración, disperso, amplio y totalmente incomunicado. Y entonces la Nueva Vizcaya hubo necesidad de irle acotando. Le segregan una parte de Texas y le segregan una parte de Nuevo México. A principios del siglo XVIII le segregan la Alta y la Baja California. Toda la península de Baja California y la California se la quitan. Y luego después se genera la gobernación de Arizpe. La gobernación de Arizpe era Sonora y Nuevo México, Colorado y Arizona, aproximadamente esa zona, y Nevada. Esta era la zona de Arizpe aproximadamente, y luego después Arizpe lo reducen porque generan Colorado y Arizona como otra gobernación, y a Arizpe le suman Sinaloa. Todo eso que te estoy diciendo eran terrenos que le iban quitando a la Nueva Vizcaya para poderla gobernar.
Y luego después a esta gobernación de Nuevo México y Texas, que también era demasiado inmensa, la dividen en dos y generan la de Coahuila y Texas, la división de Coahuila y Texas. Todos estos fueron divisiones políticas que se le fueron segregando a la Nueva Vizcaya desde 40, 45 años después de su fundación y hasta fines del siglo XVIII. Es decir, durante 2 siglos estuvieron tratando de enmendar el error de no haberle puesto límite al acuerdo de creación de la Nueva Vizcaya. Entonces, el proceso de consolidación territorial pues, fue muy lento. De todo esto y el gran terreno, pues el gran perdedor, si hablamos del punto de vista territorial, ha sido lo que es el estado de Durango, lo que fue la Nueva Vizcaya, porque estás hablando cómo se le fueron segregando territorios. Pero es que era un territorio ingobernable. O sea, era literalmente imposible gobernar un territorio. Si un territorio de la dimensión del estado de Durango es difícil de gobernar, imagínate, sin comunicaciones, en estado de guerra permanente y con intereses por todos lados de los conquistadores, ¿cómo gobernabas un territorio de esas dimensiones? Entonces se fue acotando paulatinamente. Al finalizar la colonia, Durango y el hoy actual Chihuahua conformaban todo el estado, pero muy pronto se dividirían estos dos territorios. Cuando se hace el decreto de creación de las intendencias en 1777-78, se crea la provincia de Nueva Vizcaya, que lo forman la intendencia de Nueva Vizcaya, que la forman dos provincias, la provincia de Chihuahua y la provincia de Durango, que es el estado de división territorial con el que llegamos al momento del México independiente en 1824. Entonces, cuando se genera la Constitución de 1824, se propone crear el Gran Estado del Norte, que comprendía la antigua Nueva Vizcaya, es decir, a Chihuahua y a Durango juntos, cuya capital se propone sea la ciudad de Chihuahua. Esa es la propuesta de Ramos Arizpe. Naturalmente que los habitantes de Durango no estuvieron de acuerdo en eso y se tardaron en sumar, y entonces eso obligó a que se dividiera el Gran Estado del Norte en dos, que finalmente en 1825 se convirtió en el Estado de Chihuahua y el Estado de Durango. Entonces, vamos viendo, pues se fue reduciendo, agotando paulatinamente, acotando a espacios más o menos gobernables, a espacios más o menos administrativos. Entonces el proceso de formación pues, fue muy grande. Ya en la vida independiente, Durango se conformaría con los límites que le conocemos hoy, al norte con Coahuila y Chihuahua, al sur con Jalisco y Nayarit, al este con Zacatecas y al oeste con Sinaloa. Este nuevo estado se dividió en municipios. Su división se basó en base a las viejas haciendas para 1917. El progreso, la estabilidad y el desarrollo se plasmaron en la época en que Porfirio Díaz es presidente de la República y la ciudad crece como nunca antes, ni siquiera como en sus tiempos de la gloria colonial. Sin embargo, en esta floreciente época porfiriana, mientras unos ganaban, otros perdían y se hundían en la pobreza, los indígenas, los campesinos y el proletariado. Y es en Durango donde también inicia la gran revuelta de nuestra historia, la Revolución Mexicana. El maquinista en camino, siempre en su sitio va fiel. Cuando la locomotora va caminando en el riel. La revolución jamás concluyó. Los destinos de México caminaban hacia rumbos desconocidos en medio de un irreversible y estrepitoso desarrollo mundial. Ese es el problema con la Revolución Mexicana, ¿no? ¿Cuántas cosas han fracasado rotundamente, ¿no?, en el desarrollo de este país, ¿no? La creación de una verdadera democracia, no una democracia incipiente y en pañales después de 80 años de revolución. Son muchas las, dirían de manera un poco soft, un poco discursiva, las tareas pendientes de la revolución. A veces se habla de tareas pendientes, pero yo creo que la revolución toda, en términos generales, fracasó y sus logros
algunos muy valorados, muy sentidos, muy apreciados, hacen de la revolución un hecho discontinuo, contradictorio, muy limitado, muy medido. Durango atravesó estos años con asombro y con un gran espíritu de esperanza. A finales de la época porfiriana, el duranguense vio atónito la entrada del ferrocarril, más tarde, el automóvil. Y no tardó en surcar los cielos el aeroplano. Del mismo modo, el telégrafo revolucionó las telecomunicaciones y las calles se iluminaban con el gran invento del siglo, la bombilla eléctrica. Adiós mi rielera, ya se va tu cuerpo. Si somos muy generales, viéndolo de una manera general, pues se hablaría que el saldo general de la revolución para Durango no fue benéfico. A partir de Calixto Contreras y Benjamín Argumedo, bueno, la línea radical, que sí buscaban la distribución de la tierra y de las riquezas, fueron derrotados. Ellos fueron, más que derrotados, fueron traicionados. Y uno por uno fueron asesinados y ahí terminó el gran ideal de la revolución. Hubo una pérdida de vidas humanas muy alta, muy alta. Uno de los estados que más combatientes aportó y perdió fue Durango. Y entonces lo que diríamos es que los saldos no son lo que uno quisiera, lo que uno pudiera decir la revolución triunfó, ¿no? Las tareas pendientes de la revolución. A veces se habla de tareas pendientes, pero yo creo que la revolución toda, en términos generales, fracasó. No se disuelve tan fácil la revolución. Hay que recordar que el plan de Agua Prieta en 1920 derroca a Carranza. Siendo Domingo Arrieta gobernador de Durango, no secunda al plan de Agua Prieta. Deja el gobierno del estado y lucha contra los obregonistas. En 1917, que sería la fecha emblemática en donde culminaría la revolución armada y empezaría la revolución hecha institución a través de la Constitución de la República. Ahí todavía los grupos no se pusieron de acuerdo. La guerra de facciones que se dio en la revolución, durante todo el proceso revolucionario, pues hizo que se tomaran bandos y eso se reflejó finalmente en el acontecer político de Durango tiempo después. La buena parte del estado, el centro norte del estado, siguió a Villa durante la revolución. La zona de la sierra y el sur del estado siguió a Domingo Arrieta, es decir, siguió a Carranza. El grupo de revolucionarios laguneros encabezado por Agustín Castro siguió de alguna manera a Carranza y luego después no hace alianza con Obregón. Y en el fondo lo que subyace en el fondo de este movimiento es la lucha por la tierra. Incluso en la lucha de los cristeros, en la guerra de los cristeros, pues cierto, el detonante es la religión, pero en el fondo está el problema de la tierra y sobre todo de los terrenos boscosos. Durango y sus municipios gozan de una orografía e hidrografía muy rica y variada. Son 6 las regiones características del estado: el desierto, el semidesierto, los llanos, los valles, la sierra y las quebradas. Cada región tiene sus características y sus ventajas y desventajas. Sin embargo, el eje de la economía en estas regiones es la agricultura, siendo los principales productos el maíz, el frijol,
en la región de los llanos, el melón y la sandía y la calabaza en la región del semidesierto, y la industria forestal en la sierra y las quebradas. Cuando se habla del agrarismo de J. Guadalupe Rodríguez y sí fue un líder relevante porque incluso fue el que fundó lo que luego sería la Liga de Comunidades Agrarias, que a nivel nacional fue la CNC después. Desde la vertiente de la izquierda, desde la vertiente más radical de la izquierda, el Partido Comunista, emergen estos movimientos. El Partido Comunista en México surge en 1919, pero aquí estaba también actuando el movimiento oficial, por así decirle, el movimiento campesino oficial, pues que despliega las banderas de la revolución, ¿verdad? Y que no logran ponerse de acuerdo entre los propios grupos de lo que sería en un primer momento el Partido Nacional Revolucionario, el PNR. Eran muchos grupos, muchos. Yo creo que en un principio Partido Nacional Revolucionario, el PNR, fundado en 28-29 del siglo pasado, expresa como pocos la visión, la cosmovisión, la idiosincrasia, ¿no? del pueblo mexicano y la forma de ver el triunfo, ¿no? El partido se funda de manera muy inteligente a instancias del general Calles para pasar de un periodo de caudillos, en un periodo de alzamientos y revueltas, y crear precisamente un instituto, crear una especie de partido único, ¿no? Hegemónico, por supuesto, pero único. Bueno, hay discusiones al respecto, pero en términos pragmáticos, un partido único, donde la clase política, militar, sobre todo en ese momento, dejara las armas y a través de los curules, ¿verdad? A través de la presencia, ¿no? En las instancias, ¿no? legislativas y en las instancias de gobierno, se decidiera, ¿no? quiénes iban a ocupar los puestos y de qué manera. El Partido Nacional Revolucionario, luego nacen sus sectores, la CTM, la CNC, la CNOP. Aquí en Durango no tienen un impacto mayor que la organización política misma de los gremios o de los sectores que van a darle forma al partido en el poder, al PRI. Y pues van surgiendo paulatinamente, van creciendo conforme van creciendo las diferentes organizaciones. Nacía una institución bastante autoritaria, con algunos visos, ¿no? Apenas de cambio, ¿no? hacia el juego político, que apenas si podríamos denominar democrático. Finalmente el Partido Nacional Revolucionario recupera el poder en Durango y ya no lo ha soltado, finalmente, después de ahí. Pero bueno, son los diferentes grupos políticos que se van conformando los que van accediendo al poder. Justamente tienen que fundar el PNR para poder aglutinar a todos esos grupos y tener un solo mando. Es lo que se le llama en este momento la revolución institucionalizada. Okay. Se echa un partido. Pero luego el movimiento de J. Guadalupe Rodríguez, cierto, se extiende en los llanos, se extiende en la laguna, se extiende en algunas partes, pero no logra ser general, no logra ser un movimiento. Por favorcito. Y luego viene la represión, contra este movimiento desde el propio Estado, porque ellos no se disciplinan, vamos, a los mandatos de el agrarismo oficial. Y entonces son perseguidos y finalmente asesinados, ¿no?
J. López Rodríguez lo fusilan en 1929 y pues se puede decir que ahí culmina un momento muy importante. El movimiento socialista, cuyo punto quizás más alto y contradictorio, ¿verdad?, es el gobierno del general Lázaro Cárdenas, ¿no? La reforma agraria realmente en marcha, la política de nacionalizaciones, la educación socialista, ¿no? Entonces vemos, por ejemplo, aquí en Durango, movimientos populares, ¿no? La creación de organizaciones con fuertes tintes, ¿no?, socialistas. Y la lucha más importante del movimiento del Partido Comunista se da entre el magisterio rural y el magisterio de las escuelas agrarias, de las escuelas rurales. El general Carlos Real impulsa el desarrollo de la educación. Él plantea la necesidad de que la educación sea, o plantea, no la necesidad, sino plantea el hecho de que la educación es la parte fundamental para el desarrollo, y él impulsa, similar a lo que había hecho Vasconcelos, una gran campaña de alfabetización en el Estado y la creación de escuelas en prácticamente todos los poblados. Empieza a fundar escuelas por todos lados y empieza a requerir una demanda mayor de maestros. Y entonces, bueno, pues la normal se hace insuficiente y empieza a formar, a establecer otros modelos de formación de maestros, que finalmente ahora lo tenemos como en los modelos que hace el CONAFE y este tipo de otras organizaciones. Bueno, desde entonces se viene haciendo en Durango. La maestra Elena Centeno, Juana Villalobos, todos son maestros que forman parte de esta época del impulso de la educación, que son formadores de maestros. Son los formadores de los capacitadores y de los tutores que van a salir a educar en todo el estado. Ellos a su vez son alumnos de Bruno Martínez. Es toda la escuela durangueña de la educación que viene ahí, pero que necesitaba el impulso de un gobernante que le diera forma al proceso educativo. Entonces el general Carlos Real es un gobernante que en prácticamente 3 años y medio siembra las bases del desarrollo de la educación en el estado. El general Pidio G. Velázquez, en su administración del 40 al 46, ya son sexenios a partir de entonces. A él le toca este sexenio, serán cuatrienios. Ya al general Pidio G. Velázquez es el otro gran educador, el otro gran maestro educador, que se preocupa ya no solo por la educación básica que había hecho Carlos Real, de consolidar esa estructura de educación básica, sino él va a buscar el crecimiento de la educación profesional. Él es el creador del tecnológico. Aunque el tecnológico se funda hasta el 48, él crea un tecnológico de manera local, que no puede funcionar por falta de recursos económicos. Se le terminó el tiempo él de alguna manera para poderlo impulsar, pero el edificio original del tecnológico se construyó en 1944 para ser la sede de una universidad técnica estatal, que bueno, finalmente se concreta hasta el 48, que se forme parte del Politécnico primero y luego después ya formará parte de la red de tecnológicos. Pero también existen proyectos liberales, ¿no?, implementados por proyectos de unidad nacional, el famoso proyecto de universidad de unidad nacional, implementado a partir del gobierno del general Ávila Camacho, ya trastocado en los últimos años del cardenismo, el proyecto de la Revolución Socialista, ¿no?, el proyecto de la educación socialista de Cárdenas. Y eso sigue evidenciando, ¿no?, que no hay una sola manera de ver el país. Todo este es el periodo de los gobiernos socialistas. Los gobiernos socialistas prácticamente empiezan con Carlos Real y terminan con el Pidio G. Velázquez. Con él nace la colonia Nueva Vizcaya aquí en Durango, que es la primera colonia con un desarrollo urbano diferente al que teníamos en el centro.
De las calles angostas y sinuosas que tenemos en el centro pasamos a una zona reticular perfectamente planeada, con calles muy anchas. Siguen siendo calles muy anchas todavía en la actualidad, a pesar de que tiene 70 años de crear la colonia. Son calles anchas, amplias para la circulación, con su escuela primaria, con su jardín de niños, con su jardín central. No tiene iglesia porque eran gobernadores socialistas. No, o sea, hacían escuelas. Lo importante eran las escuelas, eran los parques, jardines de niños, pero no las iglesias. No, aquí esta arquitectura es una arquitectura de carácter nacionalista, que busca elementos de las culturas prehispánicas y luego después de las culturas coloniales para hacer un reencuentro con la identidad, con los orígenes de la población, ¿no? Esa es la característica de la arquitectura de Co. Entonces, una arquitectura con grecas que recuerdan a las grecas de las pirámides prehispánicas, construcciones en forma piramidal, grecas y que dan formas piramidales también. En vez de esta línea recta que tenemos, la arquitectura formal del siglo XIX, que rematan en cornisas rectas, las coloniales que rematan en cornisas onduladas, acá el deco es una cornisa que tiende a hacerse en forma piramidal. Son parte de las características que tiene. Hay edificios muy simbólicos de la arquitectura de Co en Durango. Uno de ellos es la Escuela Revolución. La Escuela Revolución es un elemento fundamental del de Co en Durango. Otro edificio de Co muy importante es la Plazuela Bacortiz. La Plazuela Bacortiz está diseñada, todo está en granito, todos los elementos de granito, esa es la arquitectura, las características de la arquitectura de Co. Otro edificio importante dentro de la arquitectura de Co, en el centro está el edificio Milán, ahí en 5 de febrero y Pasteur, donde está una zapatería. Estuvo la Canadá muchos años, es otro edificio de Co muy característico. Otro muy característico es el edificio donde estuvo la Ford y de Llano muchos años, en 20 de noviembre y Madero. Es otro edificio de Co, así muy característico. Y casas hay muchas, con la arquitectura de Co. Escuelas, la mayoría de las escuelas que se crean en esa época son escuelas con el estilo Art Deco, que son las que impulsa Carlos Real, que estaba imbuido en la época, y bueno, son escuelas modernas con ese estilo arquitectónico. El general Pidio G. Velázquez en los 40s hace una mezcla del estilo Deco y el estilo neocolonial, ¿sí? Y bueno, se generan escuelas como la Elena Centeno, ¿no?, que tienen elementos de los dos, del estilo neocolonial y el estilo Deco. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Don't let me down. Y el rock and roll, al menos cuando yo lo viví, era también una manifestación del joven. A lo mejor un tanto como respuesta a lo tradicional de esa época. Definitivamente, pues era una expresión, finalmente era una expresión, una nueva expresión de la nueva juventud, quienes estábamos emergiendo en una nueva época, ¿no? Bueno, en esa época me tocó, incluso me gusta mucho todavía el bolero. Entonces esto era lo que de alguna forma algunos lo llamaban muy cursi, pero luego ya viene la respuesta de los jóvenes en esa época para hacer algo más nuevo, más avanzado. Pudieran considerarla como que eran desfiguros, que no eran bailes, que eran
Y todavía a lo mejor se puede, es lo que pudiéramos nosotros decir en algunos casos, que no es bailar, era más bien una danza sin ton y son. Como que había más represión en algunas manifestaciones de los jóvenes en esa época. Había, podríamos considerar tres formas de reunirse, ¿no? La escuela, las instituciones. En este caso era el tecnológico, la normal, la universidad, algunas escuelas o academias que existían. Esa era una. La otra, los barrios tradicionales, como el caso de el barrio de San Antonio, algunos de la colonia obrera. Había lugares que se identificaban en Independencia y Gómez Palacio, que era una tortería, se llamaba La Rica Torta, y que pues eran más o menos los identificados, y otros lugares que existían de una cierta élite que ahora se les llamó después los niños popis o fresas, o como se les llamara, se les llamó posteriormente, que estaban en lo que era el Excelsior, después el Ubi, que era una fuente de sodas, y posteriormente lo que era la farmacia Benavides, que arriba también había una fuente de sodas. Esa era la parte en donde eran los puntos de reunión. Entonces surgen, bueno, también hay vena artística aquí en Durango, y surgen músicos con ánimo de interpretar ese tipo de manifestación musical, y se empiezan a conformar, a integrar jóvenes de secundaria y de preparatoria para tocar ese tipo de música. Bueno, yo recuerdo que surge un grupo, se llamaba creo que los Rockets, si mal no recuerdo, los Rockets, que eran los Hippo Rocks. Esto es porque posteriormente se convierten en los Duk Duks, creo que muy corta vida, los Dappers, que se formó en el tecnológico, ya estamos hablando de 1962. Viene la época de la guerra de Vietnam, que surge la onda hippie como respuesta a esa tendencia belicista de los Estados Unidos, en que los jóvenes iban a prestar su servicio militar y hubo muchas muertes. Entonces ellos se oponían tanto para ir al frente como por la violencia que estaba imperando en ese momento. Y surge esa corriente hippie, y son otros, bueno, incrustados dentro del rock, ¿no? Y no quise escuchar. Fue un café. El levantamiento del Cerro del Mercado es un movimiento promovido por los industriales forestales. Se ha tratado de manejar que los estudiantes estaban preocupados por la falta del desarrollo de Durango y veían en el cerro la preocupación de que el cerro se iba al fierro para Monterrey y no dejaba desarrollo en Durango. Esa fue la plataforma que se planteó, que se manejó como imagen mediática. Pero la verdad es que el movimiento estaba financiado por los industriales forestales, la Cámara de Comercio y los industriales forestales, porque lo que estaban era buscar una forma de presionar al gobierno federal para que levantara la veda forestal. Ese proyecto de Gilberto Rosas, Simbeck y otros madereros consistía en que se les concesionaran esos bosques del noreste del estado, y ellos estaban reclamando que se terminara la veda para dar paso a un gran proyecto que iba a ser supuestamente el detonante de la economía de Durango. Pero muy hábilmente ellos utilizan el movimiento del cerro de mercado para presionar al gobierno. El movimiento estalla el día 2 de junio de 1966.
las escuelas, sobre todo el Tecnológico de Durango y la Universidad Juárez, los líderes, se mueven a las demás escuelas. Y yo recuerdo en aquella ocasión, yo estaba en la secundaria 6, el primero, y los líderes del Tecnológico fueron a sacarnos, para llevarnos al cerro. Entonces, todas las secundarias de la ciudad pararon, la Normal. Se ha de decir que se formó un comité de abastos que recolectaba víveres para los campamentos, se formaron campamentos allá, para vivir allá. Y lo que sobraba ya era comida. Bueno, todo esto estuvo muy bien articulado por una razón. Era la iniciativa privada de Durango, los comerciantes, los que estaban sosteniendo el movimiento, pero particularmente los madereros. Los madereros eran los ricos de aquel tiempo y ellos eran los que aportaban lo que sostenía el movimiento. Y entonces cada día, diariamente había un mitin aquí en la plaza, la marquesina de Benavides, estaba la farmacia de Benavides ahí, ¿no? Que hoy es pues, Constitución y 20. Ajá. Ahí se subían los líderes a hablar, ir a asambleas informativas. Pero eran asambleas enormes, se llenaba la plaza y no se diga en el momento culminante, pues una concentración de 50,000 personas más o menos. Ya para finales de julio hay desaparición de poderes, pero no por la fuerza de los estudiantes, sino porque el gobierno federal ve que el gobernador está siendo aliado de los estudiantes. Y entonces el gobierno federal pues va a privilegiar más las inversiones del Grupo Monterrey que un movimiento estudiantil, ¿verdad? Y entonces declara la separación de poderes, que era Enrique Dupré Ceniceros, el gobernador, lo tumban y ponen a quien había sido rector del Instituto Juárez y de la universidad, el licenciado Ángel Rodríguez Solorza. Él pone de gobernador un poco para conseguir convencer a los estudiantes que ya le pare, que ya termine el movimiento. Y efectivamente el movimiento termina de manera abrupta. Luego hay una ruptura en la organización estudiantil. Los estudiantes del Tecnológico son los que inician el movimiento. Proindustrialización, ese era el eslogan, porque proindustrialización era muy vago y bueno, finalmente, ¿cómo quieren? Pues levantan la veda y se industrializa, ¿verdad? Esa era la estrategia que se había planteado. Esta estrategia planteaba la necesidad de lanzar una campaña, paralizar la mina del Cerro para obligar al gobierno federal que volteara, hacerle presión a Díaz Ordaz, que era el presidente de la República, para que levantara la veda forestal y todo resuelto, ¿no? Pero pues Díaz Ordaz no se dejó, finalmente no era la forma como él actuaba, él siempre actuó de una manera diferente. Nunca permitió que presionen este tipo, de ahí los actos represivos que hizo por todos lados. Aquí en Durango no hubo represión a los estudiantes porque de alguna manera era un movimiento que se planteó muy bien desde la cúpula del poder local, que logró involucrar incluso al mismo mando del ejército, y esto le permitió entonces pues que en su momento no se actuara de manera violenta contra los estudiantes. Pero tampoco al final del movimiento se logró la industrialización de Durango, ni se logró la creación de una fundidora, que era lo que planteaban un grupo, pues es donde hubo la decisión del movimiento, que fue lo que lo hizo fracasar. En un momento dado el grupo del Tecnológico seguía luchando por la industrialización, es decir, levantar la veda forestal, y por otro lado el grupo universitario se la creyó que era lo de la fundidora, que era lo del servicio, y ellos iban por la fundidora. Y entonces eso escindió a los dos grupos, provocó una fractura interna en la organización estudiantil, y eso hizo que el movimiento finalmente abortara y terminara, y dejara en la comunidad la sensación de un movimiento vendido.
terrible porque nadie queríamos bajar, nadie quería bajarse del cerro, porque no se había conquistado, no se había conseguido nada de las demandas, nada. Ya prometieron ahí en el meeting que iba a haber una fábrica de clavos y quién sabe qué. No hubo nada finalmente, y que iba a haber ¿qué? Una cuota de 4.50 por tonelada de mineral que saliera de Durango. Sí. Ese comité lo iba a administrar una parte de la universidad, del tecnológico y del gobierno. Jamás se supo nada de en qué quedó esa cuota. La verdad es que al término del movimiento, lo que produce de reacción inmediata política es que el gobernador es depuesto, el Senado de la República desconoce al gobernador y nombran un nuevo gobernador. Y el otro producto es que se levanta la veda forestal, sí se levanta la veda forestal. Sin embargo, el gobierno federal crea una organización, una paraestatal para explotar la madera de las zonas donde se levanta la veda forestal. Es decir, se levanta la veda forestal, pero no se le entrega el bosque a los industriales madereros. Se crea una industria paraestatal para que pueda impulsar este desarrollo. Y esa industria paraestatal es Proformex. Ese es el ambiente previo al movimiento urbano popular. Cuando termina el movimiento del 66, se queda la expectativa de que va a haber industrialización, de que van a llegar fábricas, de que se van a instalar fábricas en Durango, porque eso fue el acuerdo que se dijo. Finalmente se va a poner una fábrica de clavos, una fábrica de alambres, un montón de fábricas que se anunciaron que se iban a poner, que la industria del fierro iba a ponerlas aquí y demás. Toda esta serie de plantas, en un lapso de algunos años se iban a colocar esas plantas. Nunca llegan, pero sí provoca que la sequía que se vivía en el estado, otros problemas que se tenían en el estado, pues provoca una migración muy fuerte del campo a la ciudad, con la expectativa de que en la ciudad iba a haber trabajo. Pero lo único que se genera es una presión social muy fuerte, porque bueno, se traslada la gente de la ciudad, se llenan las vecindades, se vive en condiciones infrahumanas y demás, y ese es el caldo de cultivo que encuentra el movimiento urbano popular para impulsar el desarrollo de las invasiones y ir generando un cuerpo político, ir politizando algunos grupos en ese sentido. Urbano Popular, que después se convierte en el Comité de Defensa Popular, pues surge como un movimiento político diferente, que tiene la finalidad de ir generando una base social para un proyecto político que después desembocaría en el CDP y después en el PT, y que se transforma fundamentalmente en la invasión de tierras y el crecimiento desordenado en la ciudad. Como tú eres. Levántate, no. El CDP, Comité de Defensa Popular, movilizó y agrupó a muchos simpatizantes, y su instrumento sería el mismo que en la capital del país: la invasión de tierras para vivienda proletaria. Y entonces es lo que hicieron, formaron colonias, invadieron terrenos y formaron colonias. Y ahí se inicia la primera invasión, crea la colonia División del Norte, al sur de la ciudad. Se invaden los terrenos inmediatos al campo aéreo, el antiguo campo aéreo, ya se había creado el aeropuerto, entonces estaba toda esa zona inhabilitada de la ciudad. Bueno, ahí se crea la colonia División del Norte. Colonias como la División del Norte y la Emiliano Zapata fueron producto de estos grupos que no fueron bien aceptados por el gobierno oficial, pero de algún modo transformaron la fisonomía de la ciudad y le dieron una caótica esperanza e insípida vivienda a un grupo de marginados ignorados por los altos políticos. Con el tiempo, en la década de los 90, estos líderes llegarían a gobernar el municipio de Durango. Y bueno,
esa primera etapa del movimiento urbano, yo digo que tiene mucho de positivo, tiene mucha, ¿cómo le diré? Mucha autenticidad. Pero ya después, cuando ya buscan el poder, sobre todo cuando Salinas llega a la presidencia, pues se descomponen totalmente, ¿no? Fueron de alguna manera un movimiento político, después un partido político que aprovechó ese descontento, ¿no? Y que encontró muchas de sus bases y su respaldo popular y a veces populista en esta miseria extendida, ¿no? Pero creo que la miseria se gesta en un país que crece, ¿no? Desmesuradamente y que fracasa económicamente, ¿no? Y por otro lado viene la necesidad de la creación de fraccionamientos populares y de fraccionamientos de clase media. Surgen los fraccionamientos del Infonavit, surgen los fraccionamientos del Estado, que van impulsando para tratar de detener este crecimiento desordenado que se plantea en la ciudad. Y nace la colonia, el fraccionamiento Domingo Arrieta como un fraccionamiento de clase media popular en los espacios donde estaba antes el antiguo Campo E. El CDP, que ya está organizado como CDP, invade predios de la familia Mendívil acá por el noreste de la ciudad y nace la colonia Emiliano Zapata, ¿sí? Y entonces en reacción a eso se impulsa y se fracciona la otra parte del rancho Mendívil y nace el fraccionamiento Guadalupe para evitar que se invada y se cree una colonia de clase media. La entrada del ferrocarril a la ciudad fue un gran acontecimiento. Esto sucedió en la época porfiriana, el 18 de octubre de 1892. Para 1899 se comenzaba a tender la vía Parral-Guanaceví, Durango-Zacatecas, y ya para inicios del siglo XX se terminó Durango-El Salto. Muy pronto el automóvil abriría nuevas rutas. La primera de ellas en la década de los 40 fue el camino de terracería de Durango a Canatlán. Después la carretera Durango-Mazatlán. Y más adelante la carretera panamericana atravesaría el estado de norte a sur, abriendo vías que pronto traerían el desarrollo. Hoy en día la autopista Durango-Torreón y Durango-Mazatlán son muestra de ese desarrollo. Y hay un tercer gobernante que ha sido muy denostado, no se ha estudiado lo suficiente, pero que tiene una visión también del desarrollo que logra sentar las bases finales para que ahora estemos creciendo, que es Alejandro Páez Urquidi. El ingeniero Alejandro Páez Urquidi que ha sido denostado porque llegó con una visión moderna para Durango, para implantar una visión moderna en Durango. Y en el esquema tradicional que tenemos de conservadurismo que nos ha caracterizado, pues era así como un rompimiento de los paradigmas los que venía a ser Páez Urquidi. ¿Qué acciones son muy importantes que impulsa Páez Urquidi para el desarrollo? De entrada, él plantea la necesidad de que Durango, y no solo la ciudad de Durango, sino el estado de Durango, se fortalezca en su desarrollo industrial. Y se debe fortalecer el desarrollo industrial, y para fortalecerse el desarrollo industrial se tiene que crear industrias, pero para crear industrias hay que crear las condiciones para que las industrias se creen. Y él es el creador del Parque Industrial de Durango, la Ciudad Industrial de Durango. Cuando Páez Urquidi emprende esas reformas, pues está pensando cómo, por ejemplo, cómo lograr
tener más ingresos al gobierno, pero también la mentalidad de él corresponde, por ejemplo, a otro modelo, a Monterrey, modelo de industrialización. Y él, bueno, cierto, tiene la visión, por ejemplo, construye la primera ciudad industrial aquí en Durango. Las bases del desarrollo industrial de Durango, que no se han podido acabar de concretar, nacen con esos parques industriales, con esta visión de los parques industriales que hace Páez Urquidi. Él gestiona el gasoducto a Gómez Palacio, el llevar la línea de gas a Gómez Palacio, logra llevar la línea de gasoducto a Gómez Palacio, que es un elemento que le da mucha fortaleza al parque industrial. Otro elemento que hace el ingeniero Páez Urquidi es el mejorar las comunicaciones. Y si bien es cierto, ya estaba la red carretera, Durango estaba aislado en esta red carretera, él plantea que para que Durango, la capital, pueda crecer, pues necesita una industria, pero necesita mejorar las comunicaciones. Y en los 70 las comunicaciones, la prioridad de las comunicaciones no es solo la comunicación carretera, se convierte en un punto fundamental la vía aérea. Y él es el constructor del aeropuerto de Durango, el aeropuerto que actualmente tenemos. Antes teníamos un campo aéreo acá en el sur de la ciudad con capacidad para aviones de muy pequeño tonelaje, y él logra la construcción de un aeropuerto de gran tonelaje. El aeropuerto de Durango es un aeropuerto que tiene una pista larga que permite recibir aviones casi de todos los tamaños, salvo los muy grandes no los recibe, pero prácticamente recibe aviones de cualquier tonelaje, de 300 pasajeros para abajo y de cualquier tonelaje. ¿Eso por qué? Porque se planteaba que la comunicación aérea era fundamental para poder mejorar el desarrollo de la región. Sigue siendo un tema de Durango la comunicación aérea. Un nuevo instrumento de ingresos de divisas aparece en el mundo: el turismo, mercado principalmente norteamericano, en donde preferentemente se desarrollan los destinos de playa. Pero en Durango existe una visita masiva de extranjeros, y esta hace surgir un movimiento cinematográfico en donde Durango se convierte en un destino turístico y cinematográfico mundial. El cine en un principio fue conocido en Durango solo por proyecciones de carácter extranjero, pero muy pronto se filmarían películas en Durango. La llegada del tren fue una de las primeras filmaciones. Dolores del Río, duranguense, se consolidaría como una gran estrella del cine en las décadas de los 30s y 40s. Ya en la década de los 50s, con una variedad de producciones norteamericanas, se le da a Durango el calificativo de la tierra del cine. Pues, hay influencia. El caso de Tejada se decía, y sí es cierto, ¿no?, que él estaba muy influenciado por el cine norteamericano, porque es el que él había visto desde chavito, su papá era un taxi, y de alguna forma lo fletaba cada vez que había una película. Entonces el joven Alberto pues iba siempre a ver el cine de John Wayne, etcétera, etcétera, que tú dices, ¿no? Entonces él sí tiene un poco de influencia en esto, pero es diferente. Claro, sí. Pues es diferente porque Durango como industria es otra cosa, ¿no? Como industria en el sentido de que prestó su locación para que se hicieran 160 o 140, no sé cuántas se llevan ahorita, películas profesionales, ¿verdad? Es otra historia también. ¿Quiere que le bañe el caballo? ¿Quiere que le lave su camisa? ¿O quiere algo de comer? Amigo Pavón, hágame la merced de traerme ese bulto azul. Sí, señor. Durante la década de los 70s, el actor y director John Wayne se convirtió en un personaje habitual del cine en Durango, dueño de ranchos que se usaron como locación para sus películas. La inquietud de jóvenes duranguenses por incursionar en la producción cinematográfica inicia con personajes como Juan Antonio de la Riva, Antonio Mijares, entre otros. Tentas y hay más movimiento de jóvenes, cultural, etc. Y los chavos ya traen su camarita Super 8
y empiezan a crear, hacer una película, ¿qué? Pues contar la historia de fantasmas, etcétera, ¿no? Así, o historias ya que ellos se imaginaban que eran buenas. Y empieza de ahí surgen Alberto Tejada, Juan Antonio de la Riva, Vegas Militares, Primo Suyo también, y bueno, y más, ¿verdad? Pero ya de ahí surge como un movimiento, y como un movimiento importante porque en todo el país está esto. Pues había concursos de cine Super 8, y algunos de ellos ganan concursos, Carlos Majul, todos ganan concursos, ¿no? Hacia 1820 ya existían periódicos de escasa circulación, pero no es hasta 1934 que los periódicos como La Voz y El Sol nacen en Hidalgo. Hoy en día existen. La televisión también se desarrolló para esa época. Las primeras transmisiones se realizaron por parte del ingeniero Stevenson, el cual pasaba programas diferidos de Televisa. Muy pronto, a finales de los años 60, se introduciría el sistema de microondas, transmitiendo en vivo el canal 2 de Televisa, después otros más. Para principios de los 80, se transmiten los primeros canales locales, el Canal 10 y el Canal 2. La comunicación vía satélite desplazó a las microondas y sirvió para enviar datos para televisión, telégrafos, teléfonos y datos bancarios. En el mundo, el desarrollo tecnológico era estrepitoso. El país hizo todo el intento por ingresar a este nuevo estilo de vida. Los Estados Unidos de Norteamérica influyeron inevitablemente en este desarrollo tecnológico y cultural en nuestro país. La cultura norteamericana influye no solo a México, sino al mundo entero. México, por ser su vecino, es quien más resiente esta amenaza cultural y quien más sufre los cambios. Pero hemos adoptado, no hemos dejado mucho el taco, ¿va? Taco con el aguacate, con el chile, ¿verdad? Por una hamburguesa de McDonald's, ¿no? Quien puede, digamos, o una hamburguesa de la calle, pero lo que quiero decir es que hemos incorporado, por ejemplo, formas de comer que son muy básicas antropológicamente hablando, ¿sí? Y las hemos incorporado simplemente porque son propuestas, ¿no? De una enorme influencia, ¿no? De Occidente, que no solamente nos pega a nosotros, nos pega prácticamente a todo el mundo, ¿va? Pero a nosotros con mayor fuerza, ¿no? El consumo de gaseosas, ¿no? Lo cual es típicamente yanqui, ¿no? Somos el segundo país precisamente que consume gaseosas y con un alto contenido de azúcar, y eso nos hace más gordos todavía. Y entonces vemos cómo superviven y viven a mejor de manera muy hermosa y muy loable, muy chida. Seguimos queriendo mucho al país por eso, lo queremos entrañablemente por eso, porque tenemos ese mole, ¿no? Esos chiles rellenos, esos chiles en nogada que acabamos de que comer el 15 de septiembre, pero a diario comemos hot dogs, comemos fritangas, comemos comida chatarra, en gran medida influenciados, ¿no? por formas del imperio norteamericano. La música norteamericana dominaba el gusto de las grandes urbes. Los automóviles y las vías de comunicación seguían los patrones norteamericanos. Las comidas rápidas y los nuevos bares dejaban de ser fondas y cantinas. Se privilegiaba el desarrollo industrial y aparecían las grandes cadenas comerciales. El estilo capitalista se consolidaba. Los prestigiosos clubes deportivos aglutinaban a la alta sociedad de Durango, aparentando el ingreso al primer mundo. Sin embargo,
el 80% de la población aún vivía en la pobreza, la medianidad y la ignorancia. Desde la década de los 40, en plena Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos solicitaron la mano de obra duranguense, los cuales acudieron a ofrecer sus servicios durante más de 15 años. Muchos connacionales dejaron sus tierras e hicieron futuro en el país vecino. La migración nunca se detuvo. Sin un control alguno, los llamados braceros seguían cruzando la frontera para tener una mejor calidad de vida. Durante la década de los 80s, la migración en los Estados Unidos comenzó a considerarse como un problema, pues la población mexicana crecía a porcentajes alarmantes. Gran población duranguense se concentraba en ciudades como Los Ángeles, Chicago y Dallas. Muchos de ellos han logrado obtener la ciudadanía y sobresalir en ese país. Otros tantos regresan o los envían sin pena ni gloria. Hoy en día, braceros de aquellos años 40 no han recibido el dinero que el gobierno estadounidense les depositó en cuentas mexicanas por sus servicios. Siguen peleando. Fuertes clubes de duranguenses han mantenido contacto con sus pueblos de origen y han emprendido programas de apoyo que logran mantener el ánimo en las poblaciones rurales. Sin embargo, el abandono de estas zonas ha sido inevitable. En Durango, la política agraria nacional y estatal ha sido ineficiente. Las obsoletas reformas agrarias, el poco impulso a la agroindustria y a las nuevas tecnologías, las viejas usanzas de la propiedad de la tierra y los coyotes e intermediarios provocaron que el campesino abandonara sus tierras y se trasladara a las zonas urbanas o a los Estados Unidos en busca de un nuevo modelo de vida. Este abandono de las tierras y despoblamiento de pueblos enteros dejó en un descuido a un gran sector de la población y a grandes zonas territoriales que quedaron en la desatención y la ingobernabilidad. Este abandono fue aprovechado por delincuentes y criminales que desarrollaron un fenómeno también de necesidades norteamericanas: el narcotráfico. Colorado traían 100 kilos de coca, iban con rumbo a Chicago, así lo dijo el soplón que los había denunciado. Y efectivamente es la demanda norteamericana la que potencia, ¿no? Hace un boom, el boom, ¿no? de la producción y narcotráfico en este país. Son ellos a veces con una doble moral o una moral muy chata, muy hipócrita, quienes culpan, ¿no?, a este país del problema tan grave que enfrentan ellos, ¿no? El problema de la droga no es nuevo, es un problema que por lo menos se remonta a los años 40, con la Segunda Guerra Mundial. Y el problema de las drogas, no se diga ya sintéticas, de alcaloides, todo eso, pues es un problema que se remonta desde los 80, desde los 70 para acá. Pero también sería justo decir que el narcotráfico en México no es solamente producto de la demanda norteamericana, ¿no?, sino producto también de una forma de vida, ¿no?, de una forma de acceder a los niveles de vida con los que muchos soñamos, me incluyo, y que se accede por vías no institucionales, no ilegales, no legales, perdón. En ese sentido, el narcotráfico se nutre, desde mi punto de vista, de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de oportunidades, de la falta de gobernabilidad, de la falta de honestidad en este país, de la cleptocracia. Yo recuerdo, yo soy de la zona serrana, soy del Salto.
Y en los años 60, 70, ya desde los 50, ya había el cultivo de la marihuana, de la heroína, de todo. La cucaracha ya no puede caminar porque no tiene, porque le falta marihuana que fumar. La cucaracha. Desde la revolución ya se tenía conocimiento del consumo de marihuana, entre otros enervantes, casi de origen prehispánico. Sin embargo, el tráfico de estos enervantes no se produce masivamente hasta después de la Guerra Norteamericana de Vietnam, en donde excombatientes y seguidores de la filosofía hippie, el vecino país del norte solicita de manera compulsiva grandes cantidades de estas sustancias desde todas las regiones del mundo. Está muy claro que si nos atenemos a las estadísticas, con la cantidad de muertos que ha habido y con la cantidad de millones, de miles de millones de pesos que le han metido a esta guerra, ha aumentado el problema de la droga. No se ha disminuido un ápice. La producción y el consumo han aumentado. Controversialmente, el gobierno actual se ha decidido a la persecución y eliminación del tráfico, y con esto, la violencia se ha convertido en una herramienta de terrorismo de los delincuentes. ¿Dónde fue aquella masacre? Bueno, que con el PRI existía el problema. Lo que pasa es que el PRI pues sabía negociar. Negociaba con los cárteles, con quien fuera. Y de esa manera el problema era pasar a segundo plano. Y ahora como es una guerra, tiene primer lugar y hemos llegado al absurdo de darle más dinero al ejército que a la educación, que a las universidades o que a la salud. Hasta hoy en día, la llamada guerra contra el narco continúa sin tregua. Antes en México teníamos nada más el problema del tráfico, ahora ya tenemos el problema del consumo también. El proceso del poder es generacional. Al fin de los 80s y los 90s llegan al gobierno primero José Ramírez Gamero, luego después llega Maximiliano Hilario Esparza, ya políticos mayores en términos de edad, pero que van incorporando a su gobierno nuevos políticos, ¿no? Entonces nosotros vemos que los gobernantes van surgiendo de esos grupos políticos que se van integrando al poder, ¿no? Y van formándose ahí y van ascendiendo paulatinamente y se va dando este relevo. Entonces es un relevo que prácticamente desde los años 40 para acá se ha mantenido en Durango y eso le ha dado una estabilidad política muy fuerte al Estado, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en los años 80, en los años 90? En los años 80 la parte fundamental es las comunicaciones. El licenciado Ramírez Gamero inicia la modernización de la red carretera. Y esta red carretera se plantea ahí la necesidad de la construcción del eje interoceánico, el moderno eje interoceánico Matamoros-Maztlán ya existía, se había hecho desde los años 50, pero había que modernizarlo con una carretera de 4 carriles. Y entonces él inicia la construcción de la carretera de Gómez Palacio a Durango, de la supercarretera, de la autopista. El licenciado Ramírez Gamero la concluye hasta Cuencamé y construye la carretera, empieza la carretera, no la termina, de Gómez Palacio a Zabalza para comunicar hacia el norte, hacia Ciudad Juárez. El licenciado Silerio le da un impulso muy fuerte también a la red carretera, termina la supercarretera hasta Durango, la autopista hasta Durango, de Durango Gómez Palacio, y termina la de Zabalza. Es decir, logra que se cree una autopista desde Durango hasta Ciudad Juárez. Continua la autopista de Durango a Ciudad Juárez. Él la termina. Pero además no solo eso, sino él plantea la necesidad del desarrollo carretero local. No solo se necesitan estas grandes vías de comunicación, necesitamos también vías troncales. Por otro lado, empieza también el impulso del desarrollo de la educación media superior en todo el estado.
donde surgen los Cebatis, donde surgen los ECITES, donde surgen los COBAED, o sea, todas estas escuelas que empiezan a establecerse por todo el estado, por una parte, y por otra parte los tecnológicos regionales. Impulsa el desarrollo del tecnológico de Lerdo, el tecnológico de Santiago Pasquiaro, ¿sí? El ITA, o sea, empiezan a impulsar los tecnológicos para el desarrollo de la educación en otros niveles, ¿no? El empleo rural y empieza a generar toda esta infraestructura para generar pequeñas maquiladoras en las poblaciones. Creo que empiezan a construirse maquiladoras en las poblaciones. Para esta época la industria maquiladora en Chihuahua ya estaba saturada, ya Chihuahua no tenía capacidad de recibir maquiladoras. Entonces Durango se preparó para poder recibir maquiladoras que ayudaran a contener la migración por una parte y a generar empleo local en poblaciones, en Nazas, en Rodeo, en Nombre de Dios, en montones de poblaciones. En Velardeña empiezan a aparecer pequeñas maquiladoras que generan empleo y que, bueno, cuando menos temporalmente, trabajaron varios años estas maquiladoras, lograron contener los problemas migratorios que estaban ahí. El problema central que encontramos en la administración del licenciado Guerrero Mier es que, siendo él un priista de abolengo, de toda su vida, le toca el momento de la ruptura con el gobierno federal, la entrada de Acción Nacional al poder. Pues es totalmente entendible que es un choque político a una persona formada y el tiempo que se tardó en lograr establecer una buena comunicación política con el gobierno federal, pues fueron años fundamentales para el desarrollo de Durango, ¿no? Y parte de esto fue el conflicto que él enfrentó siempre por la carretera a Mazatlán. El caso de la administración con Ismael Hernández de Heras, pues él le toca darle el sustento a esta red carretera. Encuentra el modelo económico para poder terminar la carretera Mazatlán, que es lo que está permitiendo que se construya a pesar de la crisis económica y a pesar de todo lo demás. La carretera no ha detenido su construcción. La ampliación de la carretera Mazatlán, la ampliación de la carretera Parral, las añoradas siempre carreteras a Guadalajara, que ahora sí ya casi es un hecho, la carretera Tepic, que también ya casi es un hecho. Casi se concluye la carretera en Culiacán. Además, se le da un nuevo impulso a la red hospitalaria. Prácticamente llegan hospitales a todos los municipios. Se logra que haya un hospital de primer nivel en todos los municipios. Y por otra parte, se fortalece el sistema de educación superior con todos los modelos de educación a distancia. Las nuevas tecnologías de la información dan un salto estrepitoso y con el instrumento del Internet, las instituciones, la sociedad y las nuevas generaciones le dan un impulso a casi toda la existencia humana. Durango por fin se percata de la realidad mundial. El modelo deja de ser los Estados Unidos de América y México y Durango ahora miran a todo el mundo. Y el mundo también tiene la posibilidad de mirar a Durango. Por fin los mexicanos y duranguenses entendemos quiénes somos, de dónde venimos y, por supuesto, a dónde vamos. Somos una mezcla de muchas razas. Las falsedades de la herencia de sangre, las castas y las clases han quedado en la obsolescencia. Somos una mezcla de muchos. Y nuestros orígenes provienen de los lugares más inhóspitos del planeta. Hoy tenemos la posibilidad de regresar a esos lugares y retener lo bueno y desechar lo malo. Somos una gran mezcla de costumbres, de creencias. Creer que somos todos iguales es pensar en la necesidad de unir y manipular a toda una sociedad sin criterio. Somos libres y diversos de pensar, de creer, de soñar y de vivir como nos plazca sin afectar a los demás, buscando el bien propio y el respeto a los otros. Nos sentimos orgullosos de nuestros orígenes indígenas, aunque reconocemos que nos falta mucho de aprender de ellos. Nos sentimos orgullosos de nuestra arquitectura colonial,
aunque sabemos que el virreinato aniquiló las esperanzas de libertad y de independencia. Glorificamos nuestra época independiente de la revolución, aunque reconocemos que nos falta mucho para no depender de tantos yugos. Esta mezcla de sangres, de costumbres, de épocas, estas travesías, estas conquistas y derrotas, tantas muertes, tantos miedos y peleas, nos han hecho madurar, analizar nuestro futuro, nos han hecho creer en nosotros mismos, en abrirnos caminos a veces sin ayuda y a tomar muy en serio nuestras responsabilidades. Hemos decidido vivir y amar en esta tierra, porque sentimos que esta tierra también nos ama. Durango tiene un principio, un génesis sólido, íntegro, auténtico de esta tierra. Sin embargo, su expansión de ideas, costumbres y territorios se logra con la asimilación de nuevas culturas, de nuevas ideas. Lo lento que nos resistamos a asimilarlas será lo lento de nuestra entrada al desarrollo. No obstante, Durango se ha mostrado capaz de dirigir sus destinos por sí mismo, de despertar del letargo, de asimilar las derrotas y levantarse en la debilidad, de dirigir sus destinos por él mismo y transformarse al ritmo de los demás, de revolucionar y de evolucionar su existencia. Durango ha sido capaz de sobrevivir a pesar de las crisis, las convulsiones, las revueltas y los cambios. Hoy Durango vive, siente, respira y ríe y se esfuerza día con día para hacer de este pedazo del mundo un lugar digno de nosotros, de nuestros hijos, un lugar para ti.